Bueno amigos, buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a explicar sobre el procedimiento del ensayo de Proctor modificado con la norma de la ASTM de 1557 que está en la guía del MTC en la E115, para lo cual vamos a pasar al siguiente diapositiva. En cuanto al procedimiento, vamos a explicar sobre la preparación de aparatos, las cuales son los moldes, las herramientas que se deben usar al momento de realizar el ensayo. Por ejemplo, tenemos que seleccionar el molde de compactación apropiado de acuerdo con el método A, B o C. De acuerdo al material, a la muestra extraída de campo, tenemos que seleccionar el tipo y el método del ensayo, ¿no? En este caso, ya sea A, B o C. Los dos primeros métodos, el A como el B, estas se utilizan, en estas se utiliza el molde de 4 pulgadas, que es la más pequeña, ¿no? Que se puede observar acá, en esta parte. En esta parte es un molde más pequeño en diámetros, el de 4, ¿no? Y el grande es el de 6. Y también tenemos que determinar y anotar su masa con aproximación a 1 gramo. Para ello debemos tener una balanza de bastante precisión. Tiene que estar calibrada por empresas autorizadas de la INACAL. Y ensamblar respectivamente el molde, ¿no? Ya sea en cualquier método, se tiene que ensamblar. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que reajustar los pernos, el collarín, ya que al inicio se tiene que medir el peso de la masa del molde sin el collarín, ojo, sin el collarín, debido a que al momento de pesar el material compactado se pesa también sin el collarín, ¿no? Este collarín sirve mayormente para que el material que estemos compactando dentro del molde no vaya a ser rebasado por los bordes. Como siguiente paso tenemos que chequear el alineamiento de la pared interior del molde de extensión del molde, ¿no? La base del molde es una plancha metálica gruesa de un material hierro que puede soportar mucha energía. Esta base tiene una guía que la parte cilíndrica tiene que encajar justamente en ella. Y luego ensamblar, ajustar todos los pernos que podemos encontrar en ella para sujetar el molde. Y asimismo revisar que el ensamblado del pisón esté en buenas condiciones. Podemos observar el pisón en esta parte. Tiene que estar bien ensamblada, ajustada a la parte de arriba, de donde se puede maniobrar con bastante seguridad. En caso de que estén desajustadas, pues ajustarlas de la mejor forma, ¿no? También los equipos de calibración de los siguientes aparatos antes del uso inicial, después de reparaciones y otros casos que puedan afectar los resultados del ensayo, ¿no? Tenemos que despejar el área a trabajar, tenemos que limpiar la zona, tenemos que limpiar los moldes para no variar en el peso, en la masa de los moldes y también al realizar el ensayo. En cuanto a la balanza, ¿no? Mayormente utilizamos la marca de Luxaus, que tenemos bastante garantía en esa balanza, confianza a la vez.
de acuerdo a la norma ACTMD 4757. Esta balanza tiene que ser calibrada y tiene que cumplir ciertas características de acuerdo a la precisión, ¿no? Debe tener una capacidad máxima, una capacidad mínima de, de decimales, ¿no? En cuanto a los moldes, se tiene que determinar el volumen como se describe, ¿no? En un anexo A1. El molde tiene altura, tiene superficie y es suficiente para determinar el volumen, ¿no? El área por altura. Esta se realiza una vez o al inicio de empezar el ensayo. Y es más, tenemos que tener una calibración de esos equipos para tenerlos en una hoja de cálculo, ¿no? Para ya no estar pesando cada día o cada rato, ¿no? En cada momento. Y acerca del pisón manual, verificar la distancia de caída libre de este ensayo. Como sabemos que el pisón es la que impacta, ¿no? Hacia la muestra, ¿no? En varias capas dentro del cilindro del molde. Si en caso fuera el método C, estaríamos compactando en este molde, o si fuera A o B, estaríamos compactando en este molde más pequeño de 4 pulgadas de diámetro. Como podemos observar, acá tenemos varios equipos, herramientas, cucharón, una brocha, una regla, tamices, la bandeja. Continuando, tenemos la preparación del material para el ensayo. Se recomienda no volver a usar el material que ya se ha compactado, ¿no? Como mínimo necesitamos 4 a 5 muestras, aproximadamente, si es en el método C, con 6 kilogramos cada espécimen. Si tratamos en el método A o B, entonces la masa sería 3 kilos o 2.700 gramos. Como les recuerdo que se tiene que realizar 4 a 5 veces el ensayo, ¿no? De la misma forma. 5 capas, 25 golpes en el método A y B y 56 golpes en el método C. Ya. Continuando, mira, utilice el método de preparación húmedo cuando se ensaye con los suelos que contienen alucita hidratada o donde la experiencia con determinados suelos indica que los resultados pueden ser alterados por el secado del aire. Acá nos menciona que tenemos que homogenizar el material de la mejor forma posible, debido a que tiene que estar uniformemente saturado para realizar el ensayo y tener buenos resultados. Y asimismo, una vez que hayamos trabajado el primer punto de ensayos con los golpes en 5 capas, lo enrasamos. Una vez enrasada, pesamos y luego sacamos una muestra de humedad para llevar al horno. En ese punto se tiene que utilizar muestras inalteradas. ¿Qué quiero decir? No podemos reutilizar las muestras que se han utilizado anteriormente, porque estas van a variar en la humedad, van a variar en la granulometría, porque las partículas van a ser trituradas y van a tener mayor cantidad de finos. Método de preparación húmeda, ¿no? Sin secado. Sin secado de la muestra, pásese a través del tamiz 4, ¿no? Si en caso fuera A o B. Y pasar por el tamiz 3/4 si en caso fuera el método C. Una vez tamizadas, determinamos el contenido de humedad del suelo procesado, ¿no? Ya sabemos que al inicio ya hemos obtenido la humedad natural del suelo una vez que haya llegado al laboratorio la muestra. Prepare mínimo 4 especímenes.
¿no? De acuerdo a los métodos, 4 especímenes para realizar los ensayos. Acá menciona para el método A y B un promedio de 2.5 kilogramos y para el método C 5.9 a 6 kilogramos. Se tiene que mezclar con agua, con una cierta cantidad de agua, un porcentaje de agua en base al total de la muestra que estamos utilizando para compactar en el molde. Tenemos el método preparado en seco, ¿no? Si la muestra está demasiado húmeda, se tiene que secar al aire o al sol. A veces secamos a grandes temperaturas, por ejemplo en las cocinas industriales se utiliza para acelerar el tipo de secado, lo cual no está recomendado debido a que se queman ciertas partículas que existen en la muestra y alteran la elasticidad, la plasticidad y varias características y propiedades del suelo que presentan en la muestra. Por ejemplo, acá podemos observar el secado puede ser al aire siempre en cuando no exceda 60 grados centígrados, ¿no? Tenemos que tener esa observación en esta parte. No debemos sobrepasar 60 grados de temperatura porque vamos a alterar bastante el suelo y no vamos a tener resultados que debemos obtener de la muestra. Van a ser muy variados. Disgregar por completo los grumos, ¿no? Se utiliza un martillo de goma con la cual se puede desmenuzar. El objetivo de este martillo de goma es no, no triturar las gravas, las partículas planas, chatas o alargadas. Entonces es muy necesario utilizar ese martillo de goma para que no se altere el material y se pueda realizar el ensayo correctamente. Se tamiza por el tamiz 4, como les he mencionado anteriormente, si es el método A o B de acuerdo a su granulometría. En caso, si es el material es el método B, se tiene que tamizar por el tamiz de 3 octavos. Y si es el método C, tenemos que tamizar por el tamiz número 3 cuartos de pulgada. Durante la preparación del material granular que pasa la malla 3 cuartos para la compactación en el molde de 6 pulgadas, se disgrega o separar los agregados lo suficientemente para que pasen el tamiz de 3 octavos. Preparar mínimo 4 especímenes, ¿no? Como les mencionaba, tenemos que tener material suficiente para poder realizar el ensayo. No se debe reutilizar el suelo de muestras para no alterar sus propiedades. Tenemos acá A o B 2 kilos y 300. Método C 5.9 o 6 kilogramos por seguridad. ¿No? Se añade la cantidades requeridas de agua para los contenidos de agua de los especímenes que tengan valores. Se trabaja con un porcentaje de, por ejemplo, si tenemos limos arenosos, empezamos con 5%, 4% de agua para empezar el primer punto de compactación. Debidamente, el siguiente porcentaje de agua tiene que ser, a lo mucho, tiene que variar de 3 a 4% en suelos finos. Si fuera suelos gruesos, esta tiene que variar a lo mucho en 2% a 2.5% de humedad, en base al total de la muestra que se va a compactar. Bueno, entramos a la compactación. Para la compactación se tiene que determinar y anotar la masa del molde
sin el collarín, ojo, sin el collarín. El collarín es esta parte de encima que está ensamblada encima del molde, del cilindro más grande. El collarín es esta parte de encima, ¿no? Se tiene que pesar sin este collarín. Se tiene que ensamblar, tiene que asegurarse los pernos que existen acá, ¿no? Y se tiene que asegurar en un suelo rígido y tiene que estar seguro para que el molde no esté en movimiento ni en transporte hacia un lado, a los bordes. No tiene que ser móvil, tiene que estar bastante estático para que la energía de compactación pueda ser de acuerdo a la norma, ¿no? A las especificaciones que nos dice, en este caso, la guía del MTC, la E115. Como podemos observar en la imagen, es el proceso de compactación. Tiene el pisón y la caída se origina a partir de 18 pulgadas de altura, ¿no? Eso tiene que estar calibrado, ¿no? Siempre verificar primero los equipos para realizar el ensayo y tener un buen resultado, una buena compactación en la muestra. Se compacta la muestra en 5 capas, ya sea A, B o C, siempre se compacta en 5 capas. Para facilitar el trabajo se tiene que, una vez homogenizada el material en la bandeja, tenemos que separar en 5 fracciones el material para no poder equivocarnos y así realizar más rápido el ensayo, ¿no? Posteriormente a la compactación, cada uno de los 4 primeras capas, cualquier suelo adyacente a las paredes del molde que no han sido compactado o excedido cerca de la superficie compactada será recortada. No, en este caso nos explica, eh, una vez compactada, dentro del molde y extraemos el collarín. Siempre hay material que va a exceder a la parte de la base. Entonces se tiene que enrasar al ras del cilindro del molde, una vez extraída, el collarín. Se enrasa posteriormente para medir su masa. Puedes utilizar un cuchillo, una regla o un acero que puede facilitar a enrasar. La cantidad total de suelo usado será tal que la quinta capa compactada se extraerá ligeramente dentro del collar, pero no excede a 6 milímetros. Está diciendo lo mismo, ¿no? Que tenemos que enrasar, no debe haber suelo excedente mayor a 6 milímetros. Se compacta con 25 golpes en el molde pequeño, que es el método A y B. De igual manera se compacta en 5 capas, pero los golpes van a estar aumentando en 56 golpes para cada capa. Eso es en caso del método C, en el molde de 6 pulgadas de diámetro. En cuanto a las maniobras de compactado, sabemos muy bien que no debemos compactar inclinado. Tiene que estar el pistón perpendicularmente al molde, ¿no? A la muestra que estamos compactando. Una caída libre no es con fuerza, no tenemos que añadir fuerza externa. Entonces, esas son las recomendaciones, ¿no? A lo mucho tiene que tener 5 grados de verticalidad o 5 grados de variación de inclinación del pisón. Si sobrepasamos esta, podemos variar el resultado, ¿no? Bueno, acá podemos observar
la parte en donde se está engrasando, ¿no? Está engrasando el material. Una vez lo he extraído, se ha extraído el collarín, se engrasa. En donde se determina la masa y también a la vez se extrae de la parte céntrica o de la parte del medio para calcular la humedad del material, ¿no? Con la que se está compactando, ¿no? De hecho que este es el proceso de medición de la masa para luego anotar en nuestro registro de mates. Bueno, acá falta los cálculos e informes, lo vamos a estar realizando más adelante en el siguiente video. Se tiene que tener en cuenta que este, este proceso es demasiado importante y para realizar en laboratorio, luego producir en campo. Por ejemplo, para carreteras nos traen un material de cantera, si es para bases o subbases, y asimismo si es para subrasante, en ciertos casos se extrae del mismo lugar un material propio para calcular su densidad a la que pueda llegar y asimismo realizar su soporte de California respectivamente, ¿no? En cuanto al informe vamos a estar realizando más adelante, ¿no? Este ensayo nos grafica una curva en la que los primeros puntos de compactación, de acuerdo, si hay tres puntos, bueno, el medio va a estar en la punta, ¿no? Va subiendo y luego a medida que vamos aumentando agua, este material se va a llegar a saturarse más del 100%, entonces esta va a tender a bajar, ¿no? Va a tender a bajar. Entonces, esto sería todo por ahora, amigos. Vamos a realizar el siguiente video. Suscríbanse para no perderse la, la parte más importante.